Bueno, hola a todas y todos. Antes que nada me presento, yo soy Paloma Suárez, formo parte de SAT Triple Balance. SAT es el equipo de arquitectura de Distrito Natural. Entonces, bueno, estamos aquí en el coworking de Triple, en el marco de las jornadas Regen sobre cultura regenerativa y nuevos modelos de vivienda. Las jornadas están organizadas tanto por el Coworking Triple como por Distrito Natural. Distrito Natural es una promotora de impacto de nuevos modelos de vivienda. Yo estoy aquí físicamente en Triple. Me acompaña Mario Fernández. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Y bienvenido y gracias por estar aquí hoy. Mario es uno de nuestros ponentes y, bueno, tenemos parte del público que también está aquí presente. Al mismo tiempo, de forma paralela, tenemos al resto de ponentes en digital. Buenas tardes, Sergio, Javier y María. Buenas tardes a los tres y gracias por participar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Igualmente, bueno, pues se nos puede seguir a través del canal de YouTube, de Instagram y de Facebook, donde hay ahora mismo, pues ya hay personas conectadas. Es un evento híbrido con las complicaciones que conlleva la tecnología, así que, bueno, esperemos no romper nada y que salga todo bien. Antes de continuar, me gustaría dar nuevamente, porque ya lo han hecho mis compañeros, pero dar nuevamente las gracias tanto a Triple como a Distrito Natural por haber organizado y dirigido estas jornadas tan necesarias y más en el momento en el que estamos ahora mismo. Y a todos los patrocinadores que han formado parte de las mismas. Son muchos, pero bueno, están todos por aquí. Sin más, bueno, pues paso a presentar esta mesa redonda. Esta mesa es la última de las jornadas y va a consistir sobre cómo podemos monitorizar y medir la sostenibilidad de un edificio y, por lo tanto, de nuestras viviendas. Creo, sin duda, que es una buena forma de cerrar estas sesiones, acercando la sostenibilidad al usuario y hablando y poniendo de manifiesto el impacto que tiene la fase de uso durante todo el ciclo de vida de los edificios. Venimos hablando de la sostenibilidad en toda su complejidad y, bueno, creo que hoy vamos a aterrizar en una parte del proceso en concreto que es también, pues, muy tangible. Entonces, bueno, en definitiva, va a tratar sobre cómo la tecnología y la sostenibilidad, deben ir de la mano para, bueno, pues poder construir un entorno más eficiente y más sano para todos. Paso a presentar uno a uno a los ponentes y os explico la dinámica. Tendréis, bueno, entre 5 y 7 minutos para presentar vuestro proyecto, ¿vale? Cada uno de vosotros. Y a continuación, bueno, pues pasaré a arrancar con algunas preguntas. También os pido libertad y espontaneidad, ¿vale? Para lo que surja, bueno, pues acerca de los temas que iremos tratando. Entonces, empiezo con Mario. Él es Mario Fernández, fundador y CEO de Jovin. Online tenemos a María Figols, directora de proyectos de Inviot. Hola, María. Hola, muy buenas tardes. Tenemos a Javier Ray, cofundador de DEFCON 8. Hola, Javier. Buenas, ¿qué tal? Y por último, tenemos a Sergio Rubio, director de operaciones de Wibi. Hola, Sergio. Hola. Bienvenidos a todos. Pues bueno, sin más, podemos empezar por el orden en que os he nombrado y si quieres, Mario, pues puedes contarnos tu proyecto. Fenomenal, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad y por haber creado este evento y muy buenas tardes a todos los ponentes. Jovin es un proyecto que nace con el objetivo de ayudar a los ciudadanos en un momento en el que cada vez la sostenibilidad empieza a formar una parte más activa dentro de nuestras vidas. Nosotros lo que hemos detectado dentro del mercado es que nadie nos ha enseñado nunca a ser más sostenibles. Nadie nos ha enseñado a leer una factura de electricidad, ni de agua, ni de gas. Nadie nos ha enseñado cómo tenemos que encender y apagar la calefacción o el aire acondicionado. Ni llegamos a entender nunca las implicaciones que ello conlleva.
de emisiones de CO2 a la atmósfera, sobre consumo energético, sobre gasto. Otra cosa que se detectó es la falta de confianza que ha habido durante mucho tiempo en el sector eléctrico y que todavía sigue ocurriendo a día de hoy, cuando hay personas que piensan que para cambiarse de comercializadora te vas a quedar sin luz en la vivienda. Y esto ha sido provocado un poco, pues, llamadas a puerta fría que ocurrían, un poco de engaño, te prometían ahorro que luego nunca llegaban. Y luego la tercera parte sobre la que trabajamos es sobre la tecnología. España tiene un parque de viviendas muy antiguo, muy pocas viviendas tienen la máxima certificación energética y teniendo en cuenta todo esto en la cabeza surgió Jovin, donde los 3 pilares sobre los que trabajamos es sobre la ecoformación. Y cuando hablamos de ecoformación es darle trucos, tips, formación, vídeos, cápsulas que ayuden al usuario a entender cómo debe comportarse en su vivienda. Por otra parte, ante esa falta de confianza que tiene el ciudadano en el sector, pues nace Jovin como partner energético de confianza que te ayude a tener siempre la tarifa optimizada, que te ayude a cambiar de tarifa si es necesario, que te ayude en todo el proceso de contratación y luego revisión de precios. Y luego, en un último momento, surge la necesidad de la tecnología. En un mundo en el que utilizamos tecnología para todo, todavía solamente hay 500.000 de viviendas en España con dispositivos conectados y muy pocos destinados al control real del gasto energético. Y esto es Jovin, es una app de eficiencia energética especializada en los hogares que se focaliza en la formación, en la asesoría y en el control del hogar. Y cuando hablamos de control, estamos hablando de control energético por la parte eléctrica, con un monitor de electricidad de Wi-Fi. Estamos hablando de control de la temperatura con termostatos inteligentes de los que ya hay en el mercado. Estamos hablando de control del aire acondicionado, porque también es uno de los principales gastos energéticos del hogar. Y estamos hablando de control del agua y en concreto dentro de la ducha, porque tenemos un mal hábito adquirido de tardar mucho más de lo que recomienda, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. En definitiva, esto es Jovin y nace para dar respuesta a un problema real que existe y que todos los agentes que participamos activamente en el mercado vamos a tener que ir construyendo para generar ese cambio de hábitos dentro de la sociedad. Genial, pues muchas gracias, Mario. María, si quieres, puedes continuar tú. Vale, perfecto. Sí, si queréis compartir la pantalla. Claro. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena, Mario, por el proyecto. La verdad es que va a ser un gusto escucharte y, desde luego, saludarte. Bueno, nosotros desde Inbiot nacemos en un contexto que se ha tratado ampliamente en estas jornadas, y esa vinculación, esa relación directa que hay entre nuestro medio construido y nuestra salud, ¿vale? Todo ello centrado en el aire que respiramos. No sé si somos lo que comemos o somos lo que pensamos, somos siempre mucho más que todo eso, pero desde luego respiramos 15.000 litros de aire al día y de hecho lo hacemos durante esas 24 horas, y una parte muy importante de ese tiempo lo hacemos en espacios interiores, en espacios construidos donde nuestras viviendas, nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios de ocio, cada vez todo más cerrado, más hermetizado, más controlado y, desde luego, menos natural, donde podemos llegar a encontrarnos con esos ambientes que pueden llegar a estar más contaminados que incluso los propios espacios exteriores, ¿no? Resulta que en este sentido, en este contexto, surge Inbiot anterior a un par de años antes a que la pandemia nos diera una bofetada y nos recordara que la calidad del aire en nuestros espacios es vital, pero de hecho, esa vinculación con nuestra tierra, con la vida, la tenemos a través de la respiración, ¿no? Es ese primer gesto que hacemos cuando nacemos y el último antes de morir, y por eso, pues en ese contexto de vida nos parece importante y hemos visto fundamental ponerle datos a la calidad del aire y que esos datos puedan convertirse en información. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos a través de la monitorización continua de la calidad del aire. Somos un equipo que diseña, desarrolla y fabrica dispositivos de monitorización de la calidad del aire interior. MICA es el nombre
de los dispositivos, diferentes gamas de dispositivos según los parámetros con los que trabajamos, que van desde monitorizar la temperatura interior y la humedad relativa, que sería, digamos, la base que se ha venido trabajando hasta ahora, incorporando también la medición y la monitorización continua del CO2, que es algo que en este último año ha cobrado muchísima relevancia, pero incorporando también parámetros de contaminación química que pueden condicionar claramente nuestra salud y nuestra capacidad de actuación, de desempeño, nuestro bienestar, nuestro confort en un espacio interior y que tienen que ver con el formaldehído, los compuestos orgánicos volátiles, partículas en suspensión, ozono, monóxido, incluso radón. Es decir, diferentes parámetros presentes en espacios interiores y que condicionan la calidad de nuestros ambientes. Y esto lo podemos hacer a través de diferentes tipos de dispositivos. Tenemos en el mercado a Micalite, que es nuestro dispositivo más sencillo, quizá el más nuevo, que es el que ha surgido bajo la demanda total y directa de esta situación, de la vuelta al trabajo presencial, de la vuelta a las aulas presenciales, que aquí por lo menos en Navarra se ha apostado por el 100% de presencialidad, y eso ha implicado pues un trabajo importante para controlar el CO2, pero no solamente controlar el CO2. Hemos visto y vemos claramente que controlar las condiciones de propagación de virus, supongo que saldrá después en las preguntas, ¿no? Pasa por controlar las condiciones del aire que estamos respirando, ¿no? Nosotros no podemos medir los virus, no tenemos esa capacidad, esa tecnología. Lo que sí que sabemos es de edificios, es de conocer cuáles son esas condiciones y de cómo poder desarrollar tecnología, dispositivos que nos permitan la monitorización en continuo, que nos permitan tener datos de manera continua, que nos permita una conectividad y una interconectividad de nuestros dispositivos con otro tipo de dispositivos, es decir, visualización en la plataforma en la nube, el control con sistemas de climatización y ventilación, por supuesto, integración vía API con sistemas DMS, todo el trabajo de análisis de datos, porque es fundamental cuando hablamos de monitorización, por lo menos a nivel de aire, que todos estos datos que vamos a tener encima de la mesa es un poco lo que venía a traer Mario, ¿no? Hace falta ponerles cara, pintarlos que comentábamos, ¿no? O sea, hace falta convertirlos en información para que sea integrable para el usuario, ¿no? Y nos permita con ello no solamente tener información, sino también actuar. En este sentido, nosotros tenemos una plataforma en la nube, una plataforma propia, en la cual recogemos todos los datos de calidad del aire de todos los parámetros con los que trabajamos en cada uno de los dispositivos. Este que estáis viendo serían los datos de este Micalite, que es como decía, el más sencillo, donde podemos ver toda la evolución y podemos a partir de ahí actuar en función de necesidades, ¿no? En este sentido, toda esta conectividad, sobre todo la integración y las facilidades tecnológicas que hemos desarrollado nos permite no solo tener la información en una plataforma, digamos, privada para el usuario, sino poder generar información más general, ¿no? En este caso, pues posible incluso un dashboard de control como el que estáis viendo, donde puedan estar monitorizados todos los diferentes espacios a nivel de volumen, ¿no? En este caso, pues todos los centros educativos de la Red Pública de Navarra, donde podemos ver un solo vistazo cuál es el funcionamiento, cuál es el comportamiento para cada uno de los parámetros con los que se está monitorizando. Somos un equipo, iba a decir joven, no tanto en el equipo emprendedor, sí que es cierto que nuestro CEO es una persona con alta capacidad emprendedora y con mucha juventud a sus espaldas, pero somos un equipo en el cual las tres patas jugamos precisamente con el desarrollo tecnológico, con toda la parte de innovación y de eficiencia energética y desde luego la parte de salud, de comprender los edificios y nuestra vinculación con ellos, que es la que en este caso aporto yo. Pero venimos rodeados de un equipo pues amplio que nos ha permitido integrar los distintos aspectos de la tecnología para precisamente ser capaces de monitorizar, de que esos datos se puedan convertir en información. Y ya para terminar y bueno, pues enseñándonos de alguna manera que la tecnología no es solamente, digamos, tecnología, no son solamente datos, es diseño, es confort, es, digamos, esa parte más estética y nos gusta trabajarla desde el punto de vista del diseño y de esa parte de calidad en los espacios. Y sobre todo, para cerrar esta mini introducción, os voy a pedir que dejéis de respirar por un momento, que dejéis de respirar unos segundos
que mantengáis el aire y cuando, bueno, evidentemente cuando no se pueda más lo soltéis y que reflexionemos sobre lo que hemos podido sentir, ¿no? Porque dejar de respirar no es una opción, pero desde luego respirar aire contaminado o aire cargado, aire en malas condiciones tampoco. Así que os invito a través de este código QR a conocer, en este caso, la calidad del aire de nuestras oficinas y a facilitar que a través de la información, a través de los datos de monitorización continua del aire, pues podemos actuar y podemos mejorar las condiciones en las que estamos en los espacios interiores. Muchas gracias. Sí, María, a raíz de lo que está contando María, también deciros que aquí en Triple tenemos el sistema Inviot y de hecho cuando hablabas de dejar de respirar digo, a ver si nos va a decir cuánto está marcando aquí, nos va a pillar. Pero bueno, contarlo también que aquí... Yo no tengo acceso a vuestros datos, como comprenderéis, aquí hay una cuestión de protección de datos, entonces los datos de Triple son privados de Triple y si se quieren compartir tienen que ser siempre a través de, digamos, a través de vuestra cuenta o a través de los códigos QR que podéis generar. Sí, era una broma, pero bueno, contar también eso, que en Triple contamos con ese sistema de monitorización de calidad del aire, justo del que ha hablado María. Entonces, seguimos, si quieres, Javier, Sí. Pues adelante. Muy bien. ¿Veis la pantalla, no? Ahora sí. Vale. Perfecto. Pues nada, gracias por ofrecernos esta oportunidad, Iñaki y Paloma. Y nada, os voy a comentar un poco sobre el tema del agua. Bien, el agua es un recurso precioso, como sabéis, y concretamente en España el cambio climático está acentuando el tema de meteorologías impredecibles y más extremas, y en España y en otros muchos países del mundo tenemos estrés hídrico. En Baleares y en Canarias se quintuplica, se multiplica la población en verano. Bueno, ahora con el COVID no, pero... Y entonces tienen grandes problemas de abastecimiento de agua, ¿no? Y en el sur de España, pues más todavía. Por otra parte, tenemos las predicciones de Naciones Unidas que dicen que la demanda de agua superará un 40% su disponibilidad en 2030. Un 40%, claro, es muchísimo. Y también, como conocéis bien, las directivas europeas sobre cambio climático pues instan a que los edificios nuevos y rehabilitados tienen que ser sostenibles y eficientes. Pues bien, para conseguir estos edificios sostenibles, los arquitectos tienen una serie de herramientas, por ejemplo, pues fachadas dinámicas, aislamientos, placas solares, equipos de aire acondicionado eficientes, etcétera, etcétera. Si hacemos un zoom en la parte del agua, pues ya existen en el mercado desde hace mucho tiempo un montón de dispositivos electromecánicos, limitadores de presión, aireadores, sensores temporizados, grifería ecológica, recuperación de agua de lluvia, que están muy bien, ¿no? Hacen su función. Pero que si queremos ir más allá, nosotros ofrecemos una solución que se basa más en actuar sobre el comportamiento de las personas, no tanto en reducir el caudal, ¿no? Entonces, básicamente lo que ofrecemos es un sistema que permite monitorizar en tiempo real al usuario. El usuario ve su consumo de agua. Ve, por un lado, el consumo instantáneo y luego ve también el consumo acumulado. ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos constatado, recogiendo datos, que este aumento de concienciación hace que el usuario gaste el agua de un modo más eficiente, ¿vale? De promedio, dependiendo del tipo de edificio que sea, si es un colegio, si son oficinas, o si son viviendas, o si son un museo, etcétera, pues se consiguen ahorros desde un 6 hasta un 18% aproximadamente. La mitad del agua ahorrada es agua caliente, con lo cual también como efectos colaterales tenemos que hay un ahorro de energía y un ahorro de CO2 paralelo asociado a ello. Por otra parte, también ofrecemos a los usuarios, pueden establecer su objetivo de consumo al día. Es decir, si tengo una familia, pues
si quiero gastar 200 litros por persona y día, o por familia, establezco 200 que me sale en el display al empezar el día, y a medida que uso el agua, me ducho, me afeito, etcétera, etcétera, pues el nivel, la indicación va bajando hasta eventualmente llegar a cero. No cortamos el agua, pero es una medida que hemos visto muy efectiva porque no es una medida impuesta, es una medida que los propios usuarios participan en definir el objetivo y por este motivo causa engagement, ¿no? Causa altamente participación y motivación en conseguir el objetivo. Si se consigue el objetivo, pues bueno, luego se puede reajustar el objetivo a uno más ambicioso, ¿no? Esto sería un ejemplo para una vivienda típica de 2 personas, que tenemos pues 9 metros cúbicos, 0,11 toneladas de CO2 y 240 kilovatios hora al año ahorrados. En principio, 0,11 toneladas no puede no parecer mucho, pero obviamente si multiplicáis por la población de una ciudad, pues salen cantidades muy importantes, ¿no? Para conseguir las Smart Cities que queremos y bajar las emisiones de CO2. Del mismo modo, si para un hotel, por ejemplo, en este caso el ejemplo es para 100 habitaciones, pues se consigue un ahorro de 8.000 euros aproximadamente, de los cuales pues una parte es debido al agua y otra parte, unos 50 megavatios hora, en calentamiento del agua. Aquí, permitidme que os cuente una anécdota, porque en un hotel vimos que el propio personal de limpieza entraba a las habitaciones, abría el agua caliente a tope y luego pues pasaban la aspiradora, hacían la cama, limpiaban los cristales, etcétera, etcétera. Y al cabo de 7-8 minutos volvían al baño. ¿Por qué hacían esto? Pues porque resulta que con el vaho generado en el baño pues era más fácil limpiar los azulejos y el espejo. Claro, esto energéticamente es una aberración y solamente con esta detección de esta conducta corregimos este procedimiento de limpieza, y este hotel en concreto, solo con esto, pues si no recuerdo mal, eran unos 20.000 euros al año de ahorro en agua caliente. El retorno de inversión, bueno, varía mucho en función de la ciudad considerada, porque sabéis que los precios del agua y energía cambian mucho en diferentes ciudades, pero bueno, van entre un rango de 2,5 y 3,5 años, dependiendo de la ciudad y el país considerado. Esta slide es muy interesante porque lo que hace es, en Inglaterra, por ejemplo, a día de hoy, y en Australia, existen aún muchas casas sin contador. Y lo que vieron las personas de Water UK es que al añadir un contador de agua, el consumo per cápita y día pasó de 160 a 127 litros por persona y día. Claro, esto es una reducción del 20%. Y claro, no es que la gente dejara de ducharse o algo, simplemente pequeños gestos cotidianos como reducir el tiempo de ducha en 30 segundos, si me estoy afeitando, pues cerrar el grifo en intervalos, lo mismo para cepillarse, lo mismo para usar la lavadora llena, no usar el váter como una papelera, tirando un Kleenex y 9 litros. Cuando me estoy duchando, pues si aproximadamente un 5 o 7%, cuando se están duchando, en el momento que te retiras del agua y te pones champú, hay mucha gente que deja el agua corriendo. Entonces, estos son los pequeños gestos cotidianos que intentamos corregir con el feedback en tiempo real, y de hecho es donde salen los ahorros que he mencionado antes de entre un 8 y un 17%. La instalación lleva unos 20 minutos en una vivienda nueva o rehabilitada, y podemos monitorizar toda la vivienda, solamente un baño, por ejemplo, sería en el caso de un hotel o un hospital, o solamente la pica, que serían los casos de de lavabos públicos como ayuntamientos, diputaciones, ministerios, etcétera, pues que se monitoriza solo el baño, y lo que pretende es
transmitir a la ciudadanía que las instituciones y los ayuntamientos, bueno, pues velan por un uso correcto de agua y aumentar la concienciación medioambiental. Un pequeño chiste para acabar. Conocéis la historia de Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo? Pues en este caso pasamos a quién es el más eficiente, ¿no? Porque proyectamos la imagen en el espejo, también puede ser sin espejo, pero en principio proyectamos la imagen en el espejo, que es en el baño donde más agua usamos. Y bien, espero que os haya ayudado un poco y para cualquier duda estamos aquí a vuestra disposición. Gracias. Gracias a ti, Javier. Pues continuamos con Sergio. Hola, Hola, buenas Sergio. tardes. Bueno, yo presento a Smiley. Bajo el paraguas de Smiley tenemos la marca comercial de Weeby. Smiley es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado. Desde los inicios hacíamos Rogowski, transformadores de corriente, siempre vinculados al tema de la monitorización de la medida de corriente eléctrica. En los últimos años, pues con la incorporación del CEO, Bernard Pons, pues hemos desarrollado unos equipos propios, diseñamos, patentamos y fabricamos en Tarrasa, una instalación de Barcelona, equipos de monitorización de energía eléctrica. Si paso a la presentación un poco por ver lo que es el producto, Smiley ahora en el mes de junio, seguramente esta es la imagen del nuevo edificio de producción y de oficinas, un edificio totalmente sostenible. Para que veáis la visión de nuestro CEO es en Tarrasa, como seguramente muchas poblaciones de España, anteriormente había los vapores, es decir, se generaba la energía allí donde se consumía. Pues este edificio tiene la certificación LEED y este edificio produce energía más que es consumidor. Tiene pozos de geotermia, tiene placas solares, tiene una construcción desde el punto de vista arquitectónico que tiene un consumo cero y además generamos energía para los posibles compradores de energía que tengamos alrededor. Bien, en Smiley tenemos la tecnología, porque la tenemos patentada, con un algoritmo de inteligencia artificial que nos reconoce los patrones de consumo en el sector residencial y doméstico. La gama de producto es amplia. Podemos ver desde bajo la marca Weeby, podemos medir desde 1 amperio hasta 5.000 amperios en baja tensión. Eso quiere decir que cubrimos todo el rango del sector residencial y también tenemos las aplicaciones específicas para el sector terciario e industrial, donde podemos monitorizar cargas grandes. El objetivo o lo que queremos, como creo que Paloma lo ha dicho en alguna presentación o por LinkedIn, es que todo aquello que no medimos, no lo mejoramos. Weeby lo que pretende, la parte de Weeby, es tener unos medidores que sean sobre todo fácil de instalar, que no requiera conocimientos amplios de instalaciones eléctricas para poder instalar el dispositivo. Tenemos la red Wi-Fi de nuestra propia casa, que la podemos utilizar para llevar estos datos a un cloud, un cloud que es nuestro, es decir, una plataforma que es desarrollada por nosotros, que también customizamos para clientes, para grandes clientes como Iberdrola y otras utilities, tanto en España, Cataluña y fuera de España. Trabajamos en todo el sector sudamericano. Tenemos más de 100.000 equipos instalados y enviando datos de forma continua. Y también tenemos una API que todos estos datos pueden ser integrados en cualquier solución de cualquier cliente. Bien, para que veáis un poco, ese sería uno de los productos, se instala directamente sobre el magnetotérmico de la vivienda. Y las comunicaciones pueden ser por Wi-Fi, en el caso que no haya mala cobertura puede ser por Narrowband IoT, es una tecnología de telecomunicaciones, y si tiene, pues bueno, si es un sector residencial o una residencia de ancianos o una residencia de estudiantes y tiene su propia plataforma de gestión energética, también se pueden comunicar por Modbus. Es decir, que a nivel de comunicaciones, pues bueno, está bastante completo. Esta es la gama. Tenemos esta gama de aquí, el Weeby One,
es de unos 63 amperios, es más doméstico profesional. El Wibi Box llega hasta 300 amperios, también se puede, en función de la pinza, trabajar en la parte doméstica. Eso es un Smart Plug que nos permite calendarizar y apagar cargas a voluntad. Y estos dos últimos ya son los hermanos mayores, que sobre todo están destinados a industria, porque es de la gama de 350 amperios hasta 5000 amperios. Y el ground es el que nos mide la resistencia a tierra, sobre todo en subestaciones eléctricas. Dicho esto, es decir, bueno, las ventajas al final, como también decía Mario, es tenemos que monitorizar, tenemos que saber lo que medimos para poder actuar en aquellas cargas que nos están suponiendo un consumo hormiga o un consumo que nos genera, pues bueno, unos sobrecostes. Si os pongo la plataforma, en este caso, de la parte de home, la parte más doméstica, por entrar a barraca, este es un usuario real, es un usuario que ahora mismo tiene 47 vatios en su casa, por tanto está bastante controlado. Esto cualquiera se compra un dispositivo, se da de alta en la plataforma web o en la app a través del móvil. Tenemos los electrodomésticos, ¿vale? Aquí definimos qué electrodomésticos. Aquí es donde empieza el algoritmo de inteligencia artificial que tenemos patentado y que nos permite reconocer las cargas. Esto tiene, y nos estamos viendo actualmente, porque los requerimientos de las energéticas nos lo están solicitando, con el tema de la segregación de energía, segregación de patrones. ¿Para qué? Para llevar a lo que el futuro va a ser, a la flexibilidad. Al final, el mercado eléctrico nos va a comprar a nosotros usuarios la energía. Nos va a decir, nos da la pregunta, en esta franja horaria en la que tú no utilizas la lavadora y tú tienes una potencia instalada disponible que yo tengo que darte, ¿te puedes conectar el aire acondicionado porque tengo destinar esa energía hacia otro usuario que me está pidiendo una demanda? Y ahí nosotros cobraremos. Como usuarios domésticos, cobraremos por la energía que cedemos a la eléctrica. Bien, una vez que compramos el equipo y lo instalamos, pues tenemos que dar de alta los electrodomésticos. Aquí empieza la segregación. Todos aquellos que tienen la varita mágica, si lo veis, estos son patrones que el Wibi reconoce de forma automática. Tenemos unos patrones ya totalmente estudiados y que la inteligencia artificial reconoce y, por tanto, ya sabemos con un único dispositivo qué dispositivos en nuestra casa o en nuestra vivienda estamos viendo. El frigorífico, como será más adelante, es el que más consume en una casa. Lavavajillas, el lavadora, el aspiradora, el acondicionado, pues bueno, aquí vamos identificando. Los que tienen una interrogante, el sistema nos pregunta, ¿has puesto en la vajilla esta franja horaria? ¿Sí o no? Cuando le contestamos varias preguntas, el sistema reconoce el patrón y ya te lo viene segregado. Y si tuviéramos que dar de alta un nuevo dispositivo, pues aquí podríamos dar de alta otros, no sé, la Thermomix. La pones aquí y la puedes entrenar el programa para que reconozca el patrón de un electrodoméstico concreto. Y aquellos que ya son un poquito más, que pueden tener una forma de onda, una curva de potencia más específica, necesitan una pinza destinada a ello. Bien, al final, veis aquí las preguntas que hace. ¿Pusiste el día tal la vitrocerámica? Pues tú contestas, sí, no lo sé, no me acuerdo, para reconocer los patrones. Y algo importante que tiene el aplicativo es que nos saca nuestro patrón de consumo. Nosotros podemos identificar qué tarifa tenemos aquí, por ejemplo, disculpadme, si voy muy rápido me lo decís porque yo tiendo a hablar muy deprisa. Nosotros identificamos nuestra tarifa, las que están reguladas o incluso la podríamos customizar en función de nuestro mercado. Decimos el coste que tenemos, la potencia contratada, si tenemos energía solar, tenemos unas placas, la potencia que exportamos, porque estos equipos miden en 4 cuadrantes. Por tanto, nos permite valorar lo que estamos exportando a la red. Y a partir de aquí, pues nos dice, oye, pues ¿cómo ahorramos? El sistema nos identifica los máximos de potencia para saber la potencia máxima contratada que tenemos que tener. Nos dice la potencia máxima de cada mes, pues bueno, aquí tenemos esto, y aquí nos dice, el análisis de potencia máxima requiere analizar una manera, ten paciencia hasta que tenemos de potencia el año entero. Si le damos todo el año, pues tendremos muchos datos. Al final, aquí tenemos un mapa de calor que nos dice
cuáles son los hábitos de consumo. Este mapa de calor nos permitirá ir a nuestras compañías comercializadoras a decir qué tarifa es la que mejor se adapta a mi consumo. Sí que van a salir a partir de junio las nuevas tarifas que, como decíamos anteriormente, alguien decía, pues bueno, van a ser 3 horarios, nos van a pegar unas chufas en los horarios en los que más estamos en casa, ¿no? Es decir, de 10 a 14 y 18 a 22 va a ser la punta, es decir, de lunes a viernes cuando más estamos en casa. Las lavadoras, si madrugamos por la mañana, no las vamos a poner a las 1 de la mañana para levantarnos a las 3 para colgarlas. Por tanto, aquí vamos a tener que pensar en cómo, quién va a ser nuestro comercializador de energía. Y esto nos va a ayudar. Bien. Y nada, podríamos entrar más pero bueno, no se trata ahora mismo de hacer producto, pero este panel de control en el consumo nos los va a dar en tiempo real y nos va a identificar algo. En las casas no solemos hacer mantenimiento. Yo, por lo menos, en casa de Herrero, Cuchilla de Palo, es decir, mientras las cosas funcionen, pues todo está bien. Pero veis aquí, está diciendo, uy, ya estoy en 154 vatios. En esta casa ya ha llegado alguien, seguramente habrá puesto la luz y estamos en un consumo, si recordáis, de 30 y pico, 40 vatios, ahora estamos en 100 y pico. Vale, bueno, ese es el general. No he puesto, aquí tengo otro medidor en la ventilación y otro en la climatización. Lo importante, lo interesante es esto, este mapa, la distribución de consumos. Yo en una casa, de este periodo, tengo 2,61 kilovatios de energía. El stand-by en mi casa, por ejemplo, es cerca del 20%. Lo tenemos todo enchufado mal. Tengo que poner conectores. Pero es la nevera es el máximo consumidor, el frigorífico de una vivienda. Compañías eléctricas, esto nos lo están comprando, están aprovechando esa distribución de consumos porque también tienen la venta cruzada de equipos. Por ejemplo, es una nevera que ya es muy vieja, el compresor va a estar trabajando mal y a lo mejor una nevera de 15, 20 años, pues ya no es del todo eficiente. Y se puede hacer un plan de inversión, ¿vale? Financiado por la comercializadora, en el cual te ofrece la nevera o el acondicionado. Bueno, en función del electrodoméstico que tú hayas dado de alta, pues aquí te hace la distribución de consumos. Y al final, la eficiencia energética conecta aquello que necesitas. Si hacemos un consumo racional de energía, ahorraremos. Y la parte de los medidores de WIBI nos ayuda a tener un sistema racional de consumo energético. Y a partir de aquí, pues bueno, los análisis gráficos, etc. Bueno, no os quiero tampoco liar mucho. Espero haber sido breve y gracias por haberme escuchado. Y nada, esperemos que esto, entre todos, aprendamos un poquito y que nos concienciemos a esto, a que la electricidad es la principal fuente de energía que tenemos actualmente en los hogares. Venga de donde venga, será más eficiente o no, pero el consumo debe ser racional y tenemos que aprender a monitorizar y a medir aquello que estamos consumiendo. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio, y gracias a los 4. Yo creo que es sin duda es una oportunidad muy buena contar con los 4 y tener esta visión como global o bastante completa de la monitorización. Así que vamos a ello, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar con una pregunta que quizás es un poco el eje transversal a esta sesión y va dirigida a todos, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos, a través de la tecnología, ayudar a la sostenibilidad? Es decir, ¿cómo podemos mejorar, a través de la tecnología, el confort y la salud de las personas? Entonces, si quieres, empieza tú, Mario, que te tengo aquí, y vamos, mantenemos el orden, ¿vale? Salvo que me pidáis la palabra y vamos a... Vale, fenomenal. Oye, súper interesante cada uno de vuestros proyectos, muy buenas explicaciones y nada, súper interesante. Yo lo que tengo que decir en este punto es cómo ayuda la monitorización. Pues nosotros lo que hacemos, además de monitorizar, es hacer el cálculo de emisiones de CO2 que produce la vivienda, ¿vale? Al final, los aparatos de medición lo que te permiten es saber cuánta energía eléctrica se ha consumido, cuántas horas has tenido encendida la calefacción, cuánto agua has consumido dentro de la ducha. Y es verdad que hay datos que se nos escapan, pero lo cierto es que al final el hecho de que el usuario pueda conocer en una plataforma móvil, en la app que estamos desarrollando, bueno, que ya ha salido al mercado, cuáles son esas emisiones que su hogar ha tenido, le permite de verdad conocer cuál es el impacto de cada uno de nosotros dentro del medio ambiente y dentro de nuestro planeta.
Y luego también algunas funcionalidades extra, como poderte comparar con la casa de tu vecino o de tu primo. O sea, ¿tú cómo sabes si tu consumo es verdaderamente eficiente o no? Pues porque tienes que compararte con otra casa similar, porque si no, por mucho que tú veas datos, números, gráficas, eso no significa nada para el ciudadano. Lo que hay que hacer es intentar transcribir esos datos en comportamientos, en recomendaciones o incluso en juegos, porque lo comentaban anteriormente, la parte de modificar nuestra conducta y modificar nuestros hábitos es una tarea bastante compleja, en la que hay que ceder calidad de vida o confort en ocasión por precio y sostenibilidad, ¿no? Entonces, al final yo creo que cuantas más herramientas pueda tener el usuario para medir y calcular su impacto y cuantas más medidas también vengan promovidas desde las instituciones públicas de cara a que todos entendamos el problema, pues mejor va a ser la adaptación a esos nuevos hábitos de consumo que se necesitan dar cuanto antes. Sí, sin duda, Mario. Y la parte, bueno, es que has repasado un poco todo el alcance, ¿no?, que tiene la monitorización. Si queréis continuar, María. Perfecto. Sí, bueno, un poco la tecnología, ¿no? Yo creo que es una herramienta que está, desde luego lo hemos visto, ¿no?, claramente en estos ejemplos, es una herramienta que está disponible, claro, para medir en continuo, y con ella podemos garantizar claramente la sostenibilidad en cada uno de los campos, ¿no? Pero sobre todo, para lo que yo creo que tiene un importante uso es esa parte que comentaba ahora Mario, ¿no?, de concienciar, de conocer esta parte de hábitos de uso, y sobre todo también para poder promover acciones de verdad, ¿no?, pasos, estrategias que en definitiva nos ayuden a implementar esos valores sostenibles, esos valores saludables en cada uno de estos sectores en los que trabajamos, ¿no? Entonces, claro, la monitorización, que comentabas también al principio, ¿no?, el cómo mejora la salud y el confort a través de la monitorización, pues bueno, es una frase muy manida que estamos utilizando continuamente, de aquello de que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, pues gracias a la monitorización podemos tener datos objetivos de funcionamiento, de comportamiento, de los distintos servicios, infraestructuras del propio edificio así en general, y esto nos permite objetivizar su funcionamiento, valorar el margen de mejora que tenemos, ¿no?, en cualquiera de los servicios, y todo esto vinculado con nuestra salud y confort, ¿no? Y siempre entendiendo, y creo que esto es algo que ya se ha trabajado en esas jornadas, pero siempre entendiendo la salud como ese estado completo, ¿no?, de bienestar físico, mental, emocional, ¿no?, y no solo como la ausencia de enfermedades, porque ese es el primer paso. Y a partir de ahí podemos conocer cómo el confort, por un lado, claro, yo porque trabajo la parte, digamos, directa de confort desde el punto de vista del aire, pero cómo en nuestro caso, cómo el aire está vinculado con la salud, cómo esa parte medible, ¿no?, como el confort es algo que lo podemos medir, lo podemos, como decía antes, objetivizar, enmarcar dentro de una serie de parámetros físicos de comportamiento y que va a condicionar la salud, ¿no? Es decir, siempre teniendo en cuenta que esa fase, ¿no?, de que a través de la monitorización tenemos datos, que los datos los tenemos que convertir o tenemos que facilitar que sea información y que con esa información podamos actuar en pro de mejorar la salud. María. Javier. Sí. Mi comentario es el siguiente. Sabéis que los costes de la tecnología han bajado drásticamente respecto a los que teníamos en 1900. Los costes de informática, de comunicaciones, Internet of Things, tiene un coste ahora que era impensable en los años 80, y eso es lo que nos permite enviar datos, interpretarlos, tenerlos en la nube y compartirlos con el cliente. Prácticamente nadie se mira las facturas de luz y de agua, simplemente van domiciliadas al banco, se pagan y punto. El que las mira, luego está en la parte de interpretación, o sea, interpretar una factura energética o de agua realmente es una tarea un poco ardua para los que no están en la materia, no lo interpretan bien. Entonces, si nosotros somos capaces de que en una aplicación móvil sencilla, intuitiva, fácil y de fácil acceso y directo en tiempo real, pueden ver su consumo de energía, su consumo de agua, su consumo de gas en tiempo real, de esta manera mucho más fácil y accesible,
y que pueda haber una interacción y un realmente empoderamiento de los usuarios para conseguir estas viviendas eficientes y pequeños cambios de conducta, que lo decía antes Sergio, ¿no? Que si somos capaces de encender el horno a partir de las 2, porque sabemos que la tarifa es más barata, pues bueno, ahí hemos ganado un poquito. Y también lo decía Mario antes, ¿no? Nadie ha enseñado a los usuarios a ser eficientes. Bueno, para ello tenemos que usar el sentido común y nosotros, nuestra obligación como un poco de know-how, ¿no? En el tema pues cada uno aportar luz y aportar conocimientos, compartirlos para que los usuarios pues puedan entender y abrir los ojos y a la postre pues gastar menos energía y conseguir ahorros energéticos. Muy bien, gracias, Javier. Yo creo que una de las claves es lo que has comentado. Hay que acercarlo al usuario y hay que hacer que el usuario pues se empodere, o sea, justamente lo que has dicho. Si quieres, Sergio. Sí, yo totalmente alineado lo que estamos diciendo y por añadir algo, es decir, todo ese tipo de jornadas, las campañas que se hacen en publicidad y en medios, al final estamos inmersos en no sé si estáis de acuerdo, en un cambio generacional. Es decir, las personas que vienen detrás, yo tengo 46 años, es decir, y soy medianamente digital, pero los que vienen por detrás son totalmente digitales. Por tanto, a mi madre no le puedo poner algo muy complicado, pero ella tiene un móvil con conexión a internet y que whatsapea y que tiene su Facebook. Por tanto, es take it easy, hazlo fácil. Entonces, las plataformas de educación tienen que ser algo fácil y además tenemos que hacer pedagogía. Pedagogía y concienciación, perdón. Con esta ecuación de pedagogía más concienciación, fruto de las alarmas que pueden provocar nuestras herramientas informáticas, vamos a generar una concienciación que la gente tenga un consumo racional de energía. Es verdad que a nadie nos enseñan cómo interpretar una factura, pero es que tampoco le queremos aprender. Queremos algo que me avise y me diga, tío, te estás pasando, por tanto, desconecta esto. ¿Vale? Por tanto, yo creo que la interpretación de las facturas, y cada vez son más complicadas, con el tema de los peajes de acceso, los algoritmos de cálculo que utilizan las eléctricas, para que nosotros que estamos muy metidos y que tenemos que interpretar los BOEs para poder monitorizar y simular las facturas eléctricas, eso es un festival numérico para entender lo que hay. Y haces las consultas y nunca tienes respuesta, suenan los grillos. Entonces, desde Wibi lo que hacemos es, el eslogan es hazlo fácil. Es un dispositivo que se pone fácil, es una plataforma que tú configuras porque tú sabes lo que te tienes una nevera, pero tú no sabes cómo funciona el compresor, pero sabes que esa nevera se está 24 horas, consume tanto. Le pones una alarma y te avisa. Tienes una factura, tienes una potencia contratada y si te pasas te avisa. Y el sistema te dice, oye, negocia con quien quieras para reducir tu factura eléctrica. Y ese es el mensaje, la monitorización y el medir para contribuir a la sostenibilidad. Es que esto que parece un eslogan, detrás de esto hay muchísimo trabajo. Monitorizar, ¿para qué? Para hacerlo fácil, para que el usuario tenga la información rápida. Aparte del cambio generacional de que somos digitales, la paciencia es algo que no existe ya. Datos reales al momento y lo quiero ya. Dame el aviso. Medir la sostenibilidad significa concienciación. ¿Qué significa sostenibilidad? Significa consumo racional de cualquier fuente de energía eléctrica, ya sea aire, que es muy importante, agua o gas, lo que sea. La sostenibilidad es muy compleja y lo que tenemos que hacer es hacerlo fácil a través de estas herramientas para que el usuario pueda actuar. Ya está. Un poco, no sé si me he explicado, pero bueno, es que para mí es muy... Sí, sin duda. Luego, me gustaría os lanzar otra pregunta que tiene más que ver con números, ¿vale? Y con datos, pero bueno, que la gente también es la parte que entiende. Quizás va más dirigida a consumos y agua, pero bueno, María, tú también tendrás algo que aportar. Y es, ¿cuánto puede suponer? Lo habéis comentado, ¿vale? Pero para darle un espacio a este tema. ¿Cuánto puede suponer en ahorro económico el hacer las cosas bien y, bueno, pues medir, cuantificar y mejorar? ¿Cuánto podemos llegar a mejorar en ese sentido? Fenomenal. Yo lo que tengo que decir en este punto es que de nada sirve
incorporar equipos de medida si luego el usuario no les presta atención, no los utiliza correctamente, no sigue unos patrones, o sea, si el usuario no quiere, da igual lo que le instales en casa, que va a seguir siendo ineficiente y el ahorro va a ser cero. Sin embargo, lo poco que hemos visto hasta el momento nosotros en nuestra experiencia y en nuestras pruebas pilotos es que se pueden conseguir ahorros de hasta un 30% con equipos de medida, equipos de control de la vivienda y pequeños hábitos de consumo. Esto también depende del punto de partida. En algunos hogares puede ser porcentajes incluso superiores. Nos hemos encontrado facturas con precios por kilovatio desorbitados que solamente por cambiarte de tarifa ya ahorrabas 300 euros al año. Entonces, claro, todo depende de cada hogar, del momento en el que cojas al hogar y de las ganas que ese hogar haya tenido previamente de modificar un poco sus conductas. Pero en este punto yo creo que, y me gustaría compartirlo con vosotros, es hasta qué punto el usuario va a estar dispuesto a hacer una inversión en su hogar en equipos de medida, porque, y es esto, una inversión que tiene que recuperarse en un tiempo de entre 1 año y 2 años, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de convencer al usuario de que haga estas inversiones? Porque lo que me dice la experiencia es que en este momento todavía el B2C no está del todo preparado, hay grandes barreras de entrada. Una cosa puede ser la facilidad de pago con suscripción, con cuotas, pero ¿cuál es vuestra experiencia? Nosotros, si me permites, lo tenemos cuantificado. Lo tenemos cuantificado tanto en el sector residencial como en el sector más de industria. Mirad, os voy a poner, si me podéis poner un PowerPoint, son 4 slides. Es decir, nosotros, la propuesta de valor como soluciones Wibi lo hemos puesto en 12 puntos. Al final, sea para el B2C o el B2B, es decir, es identificar los consumos hormiga, detección del fraude. Imagínate eso es en una casa y te estás pagando más de la luz porque alguien te se ha enganchado. Esto pasa. Consumos no habituales en casa o en la oficina por estar ausente. Esto es la solución, por ejemplo, que nos han pasado en residenciales, pisos tutelados de ancianos que tienen unos hábitos de comportamiento. A las 6 de la mañana se despiertan, hacen el café y duermen. Si a las 7 de la mañana hay unos límites de consumo que no actúan, es que esa persona ese hábito no lo tiene y ahí ha pasado algo. Y la teleoperadora llama, señor o señora tal, ¿está bien? Sí, es que hoy me he dormido. Son pisos tutelados para personas con problemas. Eso lo detectamos con Wibi. Es lo que tú decías, Mario. El usuario no es proactivo. Es la plataforma y la app la que tiene que recordar. Porque nuestra experiencia es que lo queremos todo rápido, pero tampoco queremos preocuparnos. Es desde nosotros como fabricantes, como personas o empresas que patentamos tecnología, tenemos que estar un paso por delante para ayudar al usuario. El usuario quiere, házmelo todo, ¿no? Entonces, nosotros identificamos cargas, identificamos las penalizaciones por consumo eléctrico. Hacemos con el mismo equipo un análisis del equilibrado de fases, porque mucha parte de la ineficiencia de las instalaciones proviene de una mala ejecución de las instalaciones eléctricas. Hablo de instalaciones eléctricas porque es de lo que sabemos nosotros, ¿vale? Luego tenemos indicadores y ratios en temas de producción, por ejemplo. Comprobar las acciones de mejora. Los asesores energéticos necesitan, por el tema de las certificaciones, CMV, EVP, lo que sea, tienen que ajustar todas las medidas correctoras que han hecho y luego las tienen que valorar aquí. Y luego comprobar el impacto medioambiental de las acciones de mejora. Tanto reducción de consumo eléctrico significa tanto impacto CO2. Esto puede ser sujeto a subvenciones si las hay y si no, pues bueno, es una parte de concienciación que decíamos antes de la sostenibilidad de los edificios. Aquí, por ejemplo, tenemos del pastelito que sale de la factura había un recargo por reactiva. Se midió con el Wibi, ¿vale? Y se ajustó el factor de potencia con una acción que tampoco requirió casi nada en un sector terciario. Bien, pues esto fue una inversión de X dinero, en este caso era una empresa, pero la tasa de retorno de inversión fue en menos de 2 meses. Dime tú qué contable no te va a financiar esto. Si nos fuéramos a un edificio público, esto es un edificio público, ¿vale? Que había unos sobrecostes en la factura eléctrica, es decir, que había aquí Anchas Castilla, es decir, edificio público, yo me dejo aire acondicionado durante el periodo de la pandemia, esto es marzo, ¿vale? A las 12, febrero, ¿veis por aquí? Por febrero, marzo, vale. Pues tenemos puntas de 90, pero tenemos consumos residuales de 20 kilovatios. Detectar este consumo hormiga, que era simplemente hacer el gesto de concienciación de darle el interruptor a off, simplemente era eso, ha supuesto 6.500 euros al año.
Y luego tenemos otras, ¿vale? Que esto es por un tema de size, ¿vale? Pues que bueno, está conectada en marzo, subió el consumo porque la gente trabajaba, el size se sobrecalentaba. Si se pierde el size, se pierden datos por valor de seis cifras. Por tanto, ¿qué vale eso? Pues ahí lo tienes. Es decir, yo creo que las soluciones, tanto a nivel de María o de Javier, que tú tienes una plataforma que al final tienes datos, llegar a cuanto más datos tengas podrás cuantificar. Lo que tenemos que hacer es que nuestros sistemas sean proactivos y que avisen al usuario. Chico, chica, te estás pasando en el consumo de aire o tu consumo de aire no es el adecuado y te puede provocar enfermedades. Chico, chica, es decir, el consumo de agua te has pasado este mes porque en la ducha te has tirado una media de 35 minutos. Igual no hace falta, ¿eh? Te sugerimos que te duches de manera eficiente. Las aplicaciones, como la nuestra, lo intenta hacer, que es proactiva y que da consejos de consumo. Y así el usuario ya no se tiene que molestar en mirarlo, sino que le llega. ¿Verdad cuando te llega un mensaje de Facebook o de WhatsApp lo miras en el móvil? Pues la aplicación es un Facebook o un WhatsApp que te llega en el móvil. Te has pasado el consumo y como te toca el bolsillo lo mirarás. Esa es nuestra visión. María. Sí, yo simplemente por comentar, ¿no? Que, claro, en nuestro caso no partimos de un concepto, en este caso calidad del aire interior, que venga regulado por consumo ni que haya una factura, ¿no? A final de mes o cada 2 meses donde se diga o tengamos que pagar tanto por el aire que respiramos, ¿no? Esperemos no tener que llegar a este punto. Ahí en ese caso podemos estar vinculados con, por un lado, la factura eléctrica, que es lo que estabais comentando ahora, ¿no? Vinculado a los consumos asociados a los sistemas de ventilación o climatización, pero hay un paso previo, ¿no? En este caso, o por lo menos la dificultad que hemos tenido nosotros a nivel de usuario está claramente diferenciada entre el pre-pandemia y el post-pandemia, porque evidentemente hasta que no nos hemos dado cuenta de que estábamos confinados en casa, que la cantidad de horas que estábamos dentro de un espacio, cómo eso nos afectaba, riesgos de contagio, etcétera, calidad del aire, digamos que era un concepto pues bastante más secundario, ¿no? O sea, que cliente, digamos el cliente final, o sea, una vivienda, una casa estándar, no era su máxima preocupación. O sea, digamos que nuestro trabajo estaba muy centrado en esa sensibilización, que es la que en este año 2020 y lo que llamamos de 2021, pues ha ido, digamos, aumentando bastante, ¿no? Entonces, nosotros, desde el punto de vista de ponerle números, ¿no? al ahorro económico que nos supone monitorizar la calidad del aire interior, no podemos hacer digamos, no tenemos esos números como tal, estaría mintiendo si os diera unas cifras de tanto ahorro, porque depende ahorro sobre qué. Nuestro punto es, al final, es entender que al margen de que hay un beneficio económico seguro en ahorrar o por lo menos en optimizar los sistemas de ventilación en función de las condiciones de la calidad del aire interior real, que ese es un planteamiento que nosotros hacemos desde el principio para optimizar, y eso lo hemos visto súper claro en los centros educativos que tenemos monitorizados en este curso, cuando pues durante el mes de diciembre, enero, bueno, toda la temporada de frío, de invierno, las ventanas abiertas de par en par, la calefacción funcionando a todo trapo. Entonces, ahí era cuando dices, bueno, con un dispositivo como el que nosotros estamos trabajando podemos optimizar ambos consumos, ¿no? Porque, bueno, ambos, el consumo más que el consumo, el optimizar la renovación de aire para que realmente esté aportándonos un aire saludable, tengamos unas concentraciones de CO2 reducidas, tengamos unos niveles de partículas reducidos, pero que al mismo tiempo el confort termohigrométrico, que va a estar vinculado con esa factura de calefacción, también esté optimizado, ¿no? Y no estemos, digamos, derrochando por la ventana. Entonces, claro, para nosotros la manera de avisar a cliente, a usuario final, de cuál es esa calidad del aire, viene por el propio diseño de la plataforma en la nube con la que estamos trabajando, ¿no? Tenemos varias maneras de avisar al cliente y eso va a implicar esa toma de decisión, esa toma de acción sobre cómo mejorar esa calidad del aire o cómo optimizarla, que puede tener una repercusión directa o no en el ahorro económico, porque va a depender de esos hábitos de uso, que estará más vinculado con los consumos o por lo menos con los servicios que estáis monitorizando vosotros, ¿no? Pero es decir,
controlar el CO2 o controlar la temperatura, humedad, controlar la contaminación que tengamos en un espacio interior, la vamos viendo en continuo a través de la plataforma, gestionamos alarmas que llegan por correo electrónico al usuario, visualmente podemos ver claramente cuáles son los rangos en los cuales nos tenemos que mover, toda esta parte de interconectividad, de poder mostrar pantallas públicas, de podernos integrar en sistemas BMS cuando ya nos vamos a sistemas más grandes, el poder actuar sobre la información, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros podemos plantear y que de cualquier manera cuando hablamos de salud, ¿no? O de ponerle números a la salud, es una cuestión de prevención, ¿no? Entonces ahí es un poco el mensaje de las mutuas siempre, ¿no? Es cuánto cuesta invertir en prevención. Pues ese dato me gustaría, digamos, tenerlo más, poderlo tener más claro, ¿no? Porque no es evidente, pero en un año como este por lo menos nos da para la reflexión en que prevenir, invertir en salud es prevenir, digamos, costes a posteriori, y eso es lo que hacemos con la mejora de la calidad del aire a través de la monitorización. Muy bien, María, gracias. No sé si queréis comentar algo más sobre esto o, bueno, sí, pues... os comento un poco de lo que hemos comentado, ¿no? El agua, a pesar de que es una commodity barata, el retorno de inversión suele ser, dependiendo del tamaño del edificio o el número de miembros de una familia, pues de en torno a por debajo de 3 años. Y aquí yo creo que las administraciones tienen un papel importante porque yo, por ejemplo, estoy en Sant Cugat y es obligatorio para todos los edificios nuevos instalar placas solares por ley, por la normativa local vigente. Entonces, otro ejemplo es que en Murcia, por ejemplo, cualquier dispositivo que sirva para ahorrar agua está subvencionado por la Comunidad de Murcia. Entonces, ahí, obviamente, son ejemplos en los que el retorno de inversión se reduce considerablemente y por eso digo que las administraciones juegan un papel importante en fomentar el uso de dispositivos electrónicos para conseguir estos ahorros, ¿no? De energía, agua, gas, etc. Vale, bueno, yo creo que la respuesta ha sido bastante completa y esto es que, bueno, da para mucho, yo creo, estas cuestiones. Quería poner otro tema sobre la mesa y es preguntarnos un poco así de forma conjunta ¿por qué los diferentes sistemas de certificación ambiental, de bajo consumo, etcétera, tipo LEED, BREEAM, Passive House, Verde, etcétera, porque estas certificaciones, ¿por qué no hacen un seguimiento y un control durante la fase de uso? Porque a día de hoy, según lo que yo sé al menos, WELL es la única que sí que exige esos test y esa monitorización para mantener la certificación. Pero el resto no incide, bueno, ni las certificaciones ni la normativa en ninguno de los dos casos. Entonces, bueno, pues quería plantearos esta cuestión para ver qué opináis. Yo creo que, vale, yo en este punto lo que diría sería que la certificación es algo estático, ¿no? Y lo que certifica es que ese edificio cuenta con unas condiciones X, Y o Z, que consigue retener el calor de una forma determinada, que tiene unas ventanas, que tiene unos sistemas de producción de la energía, etcétera. Y la monitorización lo que conlleva es analizar más que cómo está construido el edificio, que eso es el momento estático, sino lo dinámico, lo que analiza es cómo se comporta el individuo dentro del edificio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se podría poner un poco en riesgo la propia certificación. O sea, yo lo que pienso que analizar el comportamiento del usuario desde una agencia externa con todo lo que conlleva en el EOPD y este tipo de cosas puede ser un poco riesgoso. Entonces, yo creo que este es mi punto de vista, que la certificación certifica en un momento concreto, la monitorización es algo continuo durante un proceso de tiempo y ahí es donde, o sea, no sé, habría mucho margen de maniobra, eso es una realidad. Pero... Bueno, sí. En nuestro caso certificamos... Disculpa. Dale, María, por Sergio. favor. No, ¿Sí? has empezado tú. Que yo tengo tendencia a enrollarme. Yo también, tranquilo. No, yo aquí muy cortito. Simplemente, o sea, un poco
en realidad acompañar, ¿no?, la idea que ha planteado Mario, porque es cierto, es una cuestión, yo creo, también de eso, de la estructura de las propias certificaciones, ¿no? Y es que las certificaciones, salvo WELL en este caso, están analizando las condiciones de partida, ¿no?, que son las que se pueden controlar antes de ocupar el edificio. Condiciones constructivas, condiciones de entorno, condiciones de capacidades de los sistemas, potencias instaladas, no sé, herramientas que se utilizan para que el edificio funcione como tenga que funcionar, ¿no? Y es verdad que eso es interesante y es importante y es el punto de partida, por lo menos en lo que a nosotros respecta. Desde luego, la base siempre va a ser que el edificio esté construido con unos materiales adecuados, que las emisiones al aire interior sean mínimas. Por tanto, pues todo ese trabajo desde el punto de vista de, o sea, desde la construcción, desde la bioconstrucción, desde los materiales naturales, desde la implementación de sistemas de cara a la calidad del aire, me refiero, de bajas emisiones, van a ser la clave, sí, pero esto tiene que venir acompañado sí o sí de ese dinamismo que comentaba Mario del uso. O sea, está claro que cuando analizamos el ciclo de vida no es solo la construcción ni tampoco es solamente el uso, ¿no? Entonces, en cada etapa va a haber una serie de recursos o de consumos que van a ser más relevantes y debe de tenerse en cuenta, eso creo que estamos todos de acuerdo, por eso estamos trabajando en monitorización, que la fase de uso debe tenerse en cuenta también para poder recertificar, ¿no?, de alguna manera, tipo lo que está haciendo WELL, que nos permite, bueno, pues validar la información que ya se ha trabajado a nivel de proyecto o a nivel de certificación, y me imagino que digamos, o el miedo, el riesgo de estos estándares o ese siguiente paso es precisamente que todas esas medidas, que puedan ser una serie de medidas que son una especie de checklist, pudieran quedarse en papel mojado cuando vemos el comportamiento real, ¿no? Entonces, es una cuestión de lanzarse, de entender y de poder, digamos, aprovechar toda esta información de la monitorización, no para, digamos, no sé, sacarnos los colores, sino para poder actuar y poder mejorar, que es el objetivo final, ¿no? O sea, que el consumo sea el mínimo posible, que las emisiones sean las mínimas posibles y que la promoción de la salud sea real. Si hay algo que tenemos que rectificar y que tenemos que corregir de lo que se ha hecho en proyecto y de lo que se está haciendo durante el uso, es a partir de la información. Y entonces se podrá tener, digamos, una sostenibilidad mucho más real que no solamente un sello, ¿no?, un papel, sino que sea un sello que represente de verdad el comportamiento del edificio. Sí, yo por añadir, porque va muy en línea lo que quería decir con lo que dice María, es decir, que al final el edificio, por la experiencia que tenemos nosotros con el nuevo edificio que estamos construyendo y que ahora nos ha entregado en junio, es que el proyecto al que se refiere, con el cual ha sido construido, está bajo unos estándares de eficiencia y que cumple con unos requisitos de sostenibilidad. El tema es que esa certificación es totalmente voluntaria y se basa en un consenso del mercado para desarrollar unas construcciones de alta eficiencia energética. Por lo tanto, y que premia esas estrategias sostenibles. Bien, por lo que yo sé, los criterios que nos evalúa la certificación LEED y que luego no hay un seguimiento como sería una norma ISO, pues te dan, la certificación son 6 criterios, ¿no? Es decir, el de la sostenibilidad de los materiales, la eficiencia de aprovechamiento del agua, la eficiencia energética para tener desde la construcción, desde el origen, contando con el menor impacto atmosférico, los materiales que has empleado y los recursos, la calidad, María, del aire interior también es un criterio que se analiza en LEED, y la innovación en el proceso de diseño, dando protagonismo pues a los recursos como en nuestro caso es que hemos puesto 6 pozos de geotermia, además de toda la pantalla de energía solar fotovoltaica. Bien, y al final todo esto son puntos que puntúa y la eficiencia energética es el valor que más puntúa, no es la calidad del ambiente interior. Pero si dejamos de respirar, nuestro criterio de evaluación cambia. Es decir, ya no es la eficiencia, si yo dejo de respirar o respiro mal, por lo tanto, es un poquito, creo yo que esas certificaciones son más unos beneficios que los costes de operación son menores en el edificio, por tanto el valor del inmueble aumenta, es un puramente especulativo, se reducen los residuos que se generan en el edificio, se hace una mejor conservación de energía del agua, son edificios saludables desde el punto de vista del aire y que son más seguros para los ocupantes, reducimos las emisiones y al final hay otra cosa que está ahí escondida que nos contribuye al propietario a declaraciones fiscales contar con ese tipo de construcciones. Yo no soy muy defensor de que las administraciones públicas tengan que dar subvenciones
para hacer el efecto incentivador o el efecto tractor. Yo creo más en que la propia concienciación y las empresas seamos las que tiremos del carro. Porque si vamos a esperar a una subvención, mal vamos, creo, como país, y al final es tener la concienciación del propietario del edificio con el cuidado del medio ambiente. Eso para mí es la certificación LEED. O cualquier otra, Javier, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo estoy viendo si un edificio decide instalar elementos A, B, C y D para ser más sostenible, que está muy bien. Claro, es la foto que tengo yo cuando el edificio ya está en uso y los usuarios están viviendo y usando. No tengo garantía de que todos los elementos funcionen como es debido. Se supone que sí, pero aquí yo estoy de acuerdo con Mario y que el conflicto yo lo veo en la LOPD, que no se puede utilizar los datos de consumo según quién. O sea, tendría que quedarse dentro del propio edificio y la persona de mantenimiento sería la persona que lee, interpreta los datos y toma las acciones, ¿no? Pero no se pueden compartir abiertamente en la nube por la ley de protección de datos. Es el único conflicto que veo. Vale, bueno, yo, o sea, en mi posición de arquitecta pienso que quizás el reto es precisamente esto que estamos comentando, ¿no? Que las certificaciones pues consideren todo el ciclo de vida del edificio. Creo que ese es un reto que tenemos por delante y desde luego va de la mano de acercar toda la monitorización al usuario, porque de nada sirve que nos lo pidan si luego la gente no lo entiende, no lo conoce ni no lo tiene interiorizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, yo creo que ahí todas tenemos un gran reto, perdonad. Vale, pues ahora quería también plantear otra cuestión que creo que es interesante y en el contexto en el que estamos más, y es saber qué pensáis vosotros ahora que estamos con modelos de build to rent, en un momento donde, con fondos inversores patrimonialistas que operan co-living en modalidad de alquiler. ¿Cómo veis vosotros que haya la posibilidad de poner limitadores de energía para consumidores responsables, ofrecer una cuota básica de energía, tanto de luz como de agua? ¿Cómo veis esta posibilidad? ¿Qué opináis al respecto? Bueno, nosotros tenemos, si me permites, dos casos de éxito en dos campings, en el que tenemos cerca de 200 equipos instalados, en el otro cerca de 150 aproximadamente, en el que un camping al final es una caravana que está ahí fija o eventual y que tiene un consumo. Si es camping en montaña, como es en el caso de estos dos, es decir, en invierno hace calor y la gente se deja pagar la cuota fija de lo que sea y pues deja la estufa puesta durante todo el día o durante toda la semana, durante todo el mes, de forma que cuando llega lo tienes todo calentito. Independientemente de los riesgos eléctricos que esto pueda suponer, que esto es otra historia, ¿vale? Eso supone un sobrecoste, es decir, tú no estás allí, estás consumiendo y el camping, el propietario, en este caso, está pagando por un uso irracional de esa energía de su usuario. Y aquí, ¿qué pasa? Los WIBI tenemos unas alarmas y tenemos es decir, podemos llegar incluso a actuar sobre la protección dejando sin tensión en caso de que veamos un sobreconsumo eléctrico que podría ser o que no esté previamente contratado o simplemente por tema de seguridad y que corte la energía. Esto es uno que tenemos a WIBI Connect, que tiene un relé que desconecta realmente la carga y que avisa al usuario de que se ha pasado de un cierto consumo. Tú pones un límite de consumo y cuando pasas puedes cortar. Esto ya existe en ese sentido. En tema de agua lo desconozco, en tema de aire, pues bueno, es otra historia también, pero bueno, es decir, que a nivel de sistema eléctrico, que es, ya sea en camping o podría ser en un doméstico, en cualquier edificio, esto se puede hacer. Es interesante y parece que, que va a ser necesario.
¿no? Sí, sí. Parece que cada vez más. Sí, es el tema de pay for use que se utiliza ya en algunos sitios. Y, por ejemplo, hay estadísticas del Instituto de Estadística de Baleares, por el que los turistas resulta que gastaban más agua per cápita diaria que los insulares. Es decir, o sea, por el hecho de pagar 120 euros por noche en un hotel, no les da derecho, digamos, a malgastar el agua. Entonces, con la tecnología que hay a día de hoy es muy fácil poner un consumo límite, más que holgado, más que sobrado, por el cual el usuario no paga el agua salvo que sobrepasa el límite, y a partir de ahí sí que tiene una penalización, ¿no? Y entonces esta tecnología permite muy fácilmente pues que la gente use el agua como la energía, de una forma más racional, ¿no? Así es. Sí, yo sí que me gustaría no tanto entrar, ¿no? Porque en esta cuestión de calidad del aire no lo podemos controlar de esa manera, pero bueno, sí mostrar o recordar, ¿no? Por lo menos dentro de estos modelos del Build to Rent, en este caso, el cómo se está planteando, esto no es tanto un Build to Rent, sino que es vivienda de protección, que se está haciendo vivienda de protección de alta eficiencia, se está haciendo aquí en Navarra, donde se está planteando, en ese caso, es un, digamos, Gobierno de Navarra, o quien está gestionando, en este caso que es Nasubinsa, la vivienda, paga hasta los 17 grados de temperatura de la vivienda. Y de ahí en adelante, digamos, ahí hace falta ese control de temperatura, ¿no? Un poco con toda esta parte de monitorización que es clave, conocer, o sea, digamos, ese extra de temperatura lo va a asumir el usuario, ¿no? De tal manera que también estos modelos de monitorización nos permitan también pensar en rentas bajas, ¿no? No siempre como un trabajo de promoción, sino también un trabajo de prevención en este sentido para evitar pobreza energética y evitar que haya un empobrecimiento de la población en este sentido. Y en este tipo de viviendas, por ejemplo, lo que se plantea también como, digamos, como prevención o como sistema es el que la parte centralizada o la parte de consumos, en este caso la parte de ventilación, es decir, el recuperador de calor y la gestión del sistema de ventilación, que es lo que a mí me toca en este sentido, están en zonas comunes del edificio. Es decir, el usuario no puede activar, desactivar, que funcione o no la ventilación, que es un tema con el que creo que daría para otro debate, ¿no? El cómo gestionamos determinados equipos que, bueno, no sabemos cómo funcionan, pues lo apagamos para evitar consumos, si no tenemos datos como los que estáis planteando, y con eso tienes un problema grave de salubridad en el espacio interior, ¿no? Entonces, en este caso es hasta cuánto asume, en este caso, la administración que promueve estas viviendas, y por otro lado, el que las zonas, digamos, que son claves para la propia salubridad, que no están accesibles al usuario, ¿no? Es verdad que no es un Build to Rent estándar, sino que es vivienda de promoción pública, pero me parecía interesante poderlo traer al debate. Sí, además el código técnico os ampara en ese aspecto, con el documento de salubridad. O sea, yo creo que los nuevos modelos de vivienda, bueno, pues ponen sobre la mesa que hay esa necesidad de nuevos modelos de consumo de energía, sobre todo de estrategias, ¿no? De establecer diferentes estrategias, y aún hay mucho por hacer en ese sentido. Vale, pues yo creo que sí, Mario. Vale, yo en mi corta experiencia, en lo que hemos vivido hasta el momento, en esta parte que planteamos, hay un foco muy importante tanto en apartamentos turísticos como en el Build to Rent y etcétera, pero no está centrado tanto en la limitación del consumo energético dentro de la vivienda, sino en evitar el derroche energético, puesto que al final estas viviendas son una inversión. Entonces, lo que buscan es maximizar esa rentabilidad. Y luego yo creo que esa monitorización del consumo permite también que al final de la época en la que esa vivienda es ocupada se pueda hacer esa repercusión de los gastos, porque muchas veces es un problema que el inquilino se vaya, te retengan la fianza durante 2 meses hasta que lleguen todas las facturas. Luego ya, si realmente ya se sabe lo que se ha consumido y cuál es la parte que te corresponde porque se ha monitorizado, pues permite facilitar muchísimo más esa gestión energética dentro de estos edificios. Eso es lo que hemos visto nosotros. Es muy interesante eso, sí. Vale, bueno, vamos a meter la pregunta del público online. Edu, ¿la hago yo?
Vale. Bueno, nos pregunta Marcos Fernández García. ¿Levels proporciona recomendaciones sobre cómo monitorear el desempeño de un edificio ocupado? Yo no lo sé. No tengo. Estoy en fase de estudiarme todo el proceso Levels y no sabría decir si está incluyendo la monitorización. No puedo contestar, lo siento. Bueno, yo personalmente desconozco qué es Level, no lo sé. Lo que sí hemos monitorizado viviendas con sospechas de ocupación o viviendas con sospechas de que alguien se ha enganchado. Eso se puede hacer. Las recomendaciones, al final es instalar un dispositivo que te mida ya sea el consumo de agua o el consumo de luz. No sé si con esto, Marcos, respondemos a tu pregunta. Es decir, bueno, Levels es un... Sí, perdona, Sergio, te he cortado. Dime. No, simplemente Levels es un, digamos, un estándar de certificación de edificios que viene desde la Unión Europea. Entonces, ahora se está trabajando, desde hecho aquí desde GBC España están haciendo un trabajo por incorporar todos los criterios de Levels. Entonces, lo que necesitamos aquí es un responsable de GBC España y quien esté trabajando con Levels aquí para darnos más al detalle, ¿no? Yo sí que sé que dentro de parte de calidad del aire hay un trabajo muy interesante, que es la parte que yo he podido revisar un poquito más, pero no tengo el dato concreto de la monitorización. Lo podemos revisar y te comentamos, Marcos, sin problema. Muy bien, pues os voy a lanzar yo creo que la última pregunta y también preguntaros si queréis comentar algo. Bueno, hago esta cuestión y si luego queréis, ¿vale? Podemos... yo os quería preguntar cómo realiza, esto pensando en la gente, ¿vale? Que lo esté viendo, cómo realiza el usuario el seguimiento, cómo es el día a día, ¿no? O cómo controla él, cómo lo interpreta, qué debe de hacer. Perfecto. Nosotros desde Jovin, en este caso, lo que hemos querido es que la plataforma sea igual que todos, imagino que sea todo lo sencillo posible, y luego que no tenga que estar todo el día pendiente, que pueda hacer programaciones de la calefacción, programaciones del aire acondicionado. Y el objetivo está a largo plazo, cuando consigamos validar muy bien el modelo de negocio y tengamos pues, una cierta atracción, está en que todo esto sea más automático. Al final, cuando aprendes de los patrones de consumo de una vivienda, puedes recomendarle las acciones o incluso decirle, activa esta configuración que es la que más se adapta a ti. Entonces, yo creo que ese es donde debe estar el foco. Al final, el usuario lo que quiere es despreocuparse. Igual que tampoco le interesa saber, yo creo que qué tarifa tiene contratada, quiere pagar menos. Yo creo que ahí es donde está el reto, gracias a la monitorización y a los servicios energéticos que ofrezcan las empresas asociadas o que proveen los servicios, que el usuario tenga que estar muy poco pendiente. O sea, yo creo que ahí es donde estaría el reto por nuestra parte. Hacérselo fácil, ¿no? Claro. También. Eso es. Bueno, por nuestra parte, en el caso de nuestro dispositivo más sencillo, este Micalite que os mostraba antes, que es el dispositivo que mide temperatura, humedad, CO2 y partículas, es el que tiene un doble funcionamiento, ¿vale? Digamos, el usuario tiene instalado el dispositivo en el espacio y este dispositivo tiene una luz encendida a modo semáforo en función de la concentración de CO2 y con datos cada minuto. Es decir, verde, amarillo, rojo según la necesidad o según esa concentración de CO2 y según la necesidad de ventilar. Es decir, verde estaríamos en condiciones adecuadas, amarillo se recomendaría ventilar y realmente en rojo sería una necesidad urgente de ventilar, ¿no? Es decir, que en este caso las personas usuarias pueden actuar de manera muy directa en función de la luz del dispositivo y sin saber o sin tener que entrar en si estos datos son 700, 800, 1500 ppm de CO2 es adecuado o no. Y por otro lado, tiene un doble funcionamiento en la propia plataforma en la nube, donde se recogen todos los datos monitorizados, donde estos datos ya se convierten en información, donde podemos visualizar todo el histórico vía gráfica, podemos ver el último dato y en este caso es digamos un dashboard, una plataforma muy sencilla, desarrollada específicamente para una interpretación muy ágil y muy fácil, el hacérselo fácil. Es una plataforma además responsive, es decir, que no requiere de instalación de app, sino que es acceso vía navegador.
por lo tanto, se puede hacer desde ordenador, desde tablet, smartphone, cualquier tipo de pantalla con conexión a Internet. Y entonces, a partir de tener toda esta información de cada dispositivo, es posible generar un código QR, como el que os he mostrado antes, poder igualmente mostrar toda la información de calidad del aire en tiempo real en una pantalla pública y ahí ver esa información sobre la que poder actuar, ¿no? Es decir, podemos trabajar en local para usuario, es decir, vía luz. Podemos también trabajar vía data logger, es decir, con datos en bruto que puede uno descargarse desde la plataforma. Podemos trabajar vía pantalla, ¿no? Vía la plataforma web MyInView y desde luego con la propia programación de alarmas. Es un poco la manera que va a tener el usuario de visualizar. Dependiendo del tipo de usuario que sea, si estamos hablando de un usuario, digamos, no técnico, no especializado, pues probablemente con un funcionamiento en local sea suficiente. Pero desde luego, cuando ya nos vamos a proyectos de mayor volumen, es interesante siempre que la información pueda ser integrada con otros sistemas. Por tanto, nuestra API pública permite ya ese trabajo de integración, ¿no? Gracias, María. Javier y Sergio. Yo un poco más, es decir, Mario ha dicho más o menos lo mismo que yo vendría a decir, es decir, nosotros ya tenemos la plataforma y la app que avisa al usuario, que es proactiva, que genera alarmas y nos dice hacia dónde tenemos que ir, es decir, un poco más. Sería reiterarme en todo lo que ha dicho Mario, pero llevado a nuestra plataforma que ya trabaja de esta manera desde hace cerca de 10 años. Bueno, tengo una pregunta. Yo también, perdón. Dale. Algo parecido también, una vez tienes toda la información en la nube, puedes hacer todo el tratamiento estadístico de obtener medias, máximos, alertas de fugas, alertas de uso indebido en fin de semana, en turno en noche. Quiero decir, eso es muy fácil una vez tienes todos los datos, darles tratamiento estadístico, hacer predicciones de costes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como tenemos que ir cerrando la sesión, no sé si queréis comentar algo, porque bueno, se pueden haber quedado muchas cosas. Yo tenía una pregunta con respecto a este tema anterior que hemos comentado y es, sobre todo a vosotros que ya tenéis una cierta trayectoria y una atracción, es con qué frecuencia el usuario utiliza la herramienta, con qué frecuencia se mete a visualizar la app, porque sí que he visto que las primeras 2-3 semanas el usuario entra, lo ve, lo utiliza, la cuarta semana va cayendo y al final es una cosa que lo tenemos ahí, sabemos que lo tenemos, pero no recurrimos a ello con frecuencia. Entonces, aquí un planteamiento que yo tengo cada día ¿es realmente una necesidad o es realmente una necesidad que estamos queriendo crear? Entonces, me encantaría poderlo compartir con vosotros. Bueno, en nuestro caso, tenemos métricas de consulta de la app y de la web. Es cierto, cuando un usuario se compra el equipo, y eso es una curva, ¿vale? Además, es curioso cuanto menos el comportamiento humano, porque se repite en los diferentes individuos y al final al final es un comportamiento que tiene una cierta distribución normal. Cuando uno se lo compra, pues la consulta viene a ser cada 15 minutos, es decir, va mirando con la obsesión de qué tengo, qué no tengo, la novedad, se lo enseño a los colegas, tal. Luego va decayendo y es una vez a la semana, fin de semana todo se mira más, pero viendo esto nosotros decidimos hace ya cerca de 10 años que el sistema tiene que ser proactivo. Es decir, el usuario va con el móvil y no se suele mirar y el internet pues no entra a no ser que tenga un problema específico en la página web. No mira los hábitos de consumo, lo que sí mira es cuando genera una alarma. Cuando el sistema entendemos que tiene que ser proactivo para no generar la necesidad para que haya consumidor, ¿no? Porque sí que es verdad que al final es un negocio, todos vendemos productos, fabricamos, diseñamos y tenemos estructuras que tenemos que mantener. En nuestro caso somos más de 60 personas, es decir, y esto hay que fabricar y hay que vender. Y esas 60 personas tienen familias y hay sueldos que hay que pagar. No es que haya una necesidad para que haya un consumo y haya una dependencia sobre los Weebly, no. Weebly lo que hace es, te da la solución para que tú no te tengas que preocupar para tener que mirarlo.
es cambiar un poco el concepto. Es decir, no puedes tener una aplicación y mirar la métrica a ver si se conectan o no. No, no, no. Eso tiene que ser independiente, es lo que nosotros hemos aprendido. Nuestro dispositivo tiene que dar la solución y no crear la necesidad. Porque la necesidad existe. Tú estás pagando cada mes, precisamente, la chufa que nos están pegando por electricidad, en nuestro caso, ¿eh? Y esa chufa, cuando tú miras la factura, te se va el 60% en impuestos y en cosas que no son tangibles. Entonces, ahí es donde Wibi y la plataforma actúa. Te dice, por aquí vas mal, tira por aquí. Sí, por completar un poco, estoy de acuerdo, Mario, creo que lo has acertado. Los usuarios, las primeras semanas hay mucha interacción y entusiasmo y luego se va perdiendo con el tiempo. Entonces, aquí la clave es trabajar, o sea, las alarmas son las que deben informar al usuario si hay algo fuera de lo habitual, fuera de lo común, y el resto del tiempo, pues el usuario lo mirará si quiere, pero no, pierde la emoción del inicio, se pierde, decae con el tiempo. Sí, nada más que aportar. En el caso de la calidad del aire es algo muy similar, solo que partiendo de algo que no afecta de manera directa en el bolsillo, ¿no? En la factura mensual. Entonces sí que en este caso, en nuestro caso por lo menos, hay una gran diversidad según el perfil de cliente, ¿no? No es lo mismo el usuario final, digamos, a nivel particular, que a nivel empresa, que sea una cuestión preventiva, sea una cuestión más de actuación para poder ocupar el espacio en condiciones post-COVID. Hay mucho para analizar, ¿no? Siempre es una interesante reflexión, ¿no? Si es una necesidad o estamos generando una necesidad, no nosotros a partir de ello. Pues es una cuestión de queremos ir por delante, ¿no? De las necesidades del usuario y estamos respondiendo con una herramienta que es muy útil, que hasta ahora no ha estado implementada o sí, pero no de manera, digamos, tan accesible al usuario. Por lo tanto, yo creo que está en nuestras manos ofrecer la monitorización como una herramienta para el usuario que luego también va a ser capaz de valorar ese valor añadido, ¿no? Que eso también me parece que es importante y que se vea y se entienda y se aproveche en el caso de optimización de costes, de optimización de inversión y sobre todo también en mejora de salud y sostenibilidad, que yo creo que es el objetivo final, ¿no? Gracias, María. Yo, por mi parte, creo que, bueno, es una necesidad porque tiene beneficios. También es verdad que hay veces que las necesidades uno no sabe que están ahí. Entonces, bueno, como tenemos que ir cerrando, son las 5:30 ya, bueno, yo creo que lo que hemos visto es que la tecnología pues juega un papel clave en la sostenibilidad, en su más amplio sentido y significado, en la parte económica, en la parte social y en la parte ambiental. Entonces, tenemos mucho camino todavía por recorrer en este sentido, en la fase de uso de los edificios y eso es una oportunidad también. Así que, nada, daros las gracias a los 4 y, bueno, que ha sido un placer teneros juntos. Yo creo que uno de los retos también es que esto sea algo centralizado, que la energía, los consumos, el agua, lo veamos como un ente y como una parte más del proyecto. Así que muchas gracias a los 4 y gracias a Triple, a Distrito Natural y vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, un placer. Gracias.